Salmo número 32, versículo 6 al 11. Dice así la palabra: Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Que el Señor bendiga esta última porción del Salmo 32. Hermanos, el Salmo comienza hoy día en la meditación, versículo 6, por esto. Y cuando dice por esto, hay que entender todo lo que viene antes. Y eso es el mensaje de este Salmo del versículo 1 al 5 del viernes pasado. Resumiendo, básicamente, ya este es un Salmo donde David comparte una experiencia de mucho dolor, de mucha aflicción en su vida cuando él escondió el pecado, cuando él lo encubrió, pero cambia toda la situación en la vida de David cuando él declara, versículo 5, mi pecado te declaré, cuando él confiesa en arrepentimiento su situación al Señor. Confesaré mis transgresiones a Jehová, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, cuando él disfrutó de ese perdón que cambió toda la turbulencia del encubrimiento por una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios perdonó la maldad de mi pecado. En esa situación, en esa experiencia, él dice, por este manantial de perdón, por esta fuente de gracia, de misericordia que perdona al hombre que cae, que lo ofende, que realmente se desvía, por esto, por este perdón, por esta liberación, orará a ti Dios todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y él tiene el concepto de que todo creyente, entonces, en base al perdón de Dios, como él lo disfrutó, lo vivió, por esa razón él dice que a ti, oh Dios, orará todo santo, todo perdonado, todo hijo de Dios en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Cuándo es el tiempo en que Dios puede ser hallado? Hermano, esta es una buena enseñanza. La oración tiene un tiempo señalado. ¿Cuál es ese tiempo? Ese tiempo es entre el pecado que comete el creyente, ¿ya?, y la sentencia o el juicio de Dios. Cuando Dios pronuncia sentencia, hay un tiempo entre el pecado cometido y la sentencia que puede caer. En este caso puede ser una disciplina, ya en el caso del creyente. En ese tiempo, mire, es el tiempo en que la misericordia, la gracia de Dios le puede a usted rescatar. Pero una vez que la sentencia es pronunciada, porque cuando Dios habla, se cumple, la sentencia es pronunciada, las apelaciones son inútiles, está fuera del tiempo de oración. Dios no será hallado en el sentido de que ya la sentencia fue
dictada. Eso para el santo, para el creyente. Y por eso que es tan importante tener muy presente el versículo de Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esa confesión tiene que ser en un tiempo de oración lo más cerca a la infracción cometida, lo más cerca al pecado, antes que haya sentencia, porque una vez que ya la sentencia es dictaminada, no puedes cambiar la situación. En ese sentido, ya la oración ya es un poco fútil, un poco inútil, ya. Así que hay un tiempo para el santo en la oración, sobre todo de confesión de pecado. Pero también David tiene un sentir de dar un masquil, una enseñanza al hombre que no conoce al Señor, al incrédulo. Y realmente para un incrédulo es fundamental lo antes posible acercarse al Señor. Ya buscad, decía Isaías 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque la gracia está abierta para ti, pero llegará un momento en que la puerta se cerrará. Y ahí ya también cualquier clamor será inútil, está fuera de tiempo. ¿Se entiende, hermano? Así que importante este versículo 6. Por esto, porque Él es salvación, porque Él es perdón, porque Él es misericordia, a ti, oh Dios, orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Cuánto más debe orar a ti, a la brevedad, el que aún no te conoce? ¿Por qué? Para que pueda ser librado del juicio. Mire cómo sigue el versículo. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Al creyente ese juicio, esa sentencia no llegará, porque prontamente buscó al Señor. Y todo aquel que busca a tiempo al Señor, no llegará el juicio de Dios, porque la gracia le ha inundado, le ha protegido y puede llegar a ser perdonado, reconciliado con Dios y ser llamado hijo de Dios. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esta frase me recuerda un juicio de Dios, de muchas aguas, el diluvio. Pero en medio de ese juicio, Dios dio la oportunidad con Noé, un hombre justo, un hombre de fe, de predicar la palabra por largos 120 años mientras construía un arca. Y cuando vino el diluvio, no llegó ¿a quién el diluvio? A aquel hombre de fe, a Noé, que junto a su familia entraron al arca. Así que serás librado del juicio como Noé fue librado del diluvio, ya en la medida de que oras y pones tu fe en el Señor. Por eso sigue el versículo 7. Tú eres mi refugio, dice David. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Hermanos, qué interesante que en medio de un diluvio, hoy día podríamos decir, ¿qué hace usted en medio de un huracán? Usted busca refugio, ¿no es verdad? No basta con mirar el refugio, no basta con saber que ese es el refugio, sino que hay que entrar al refugio para que no te azote ese huracán, para que no te inunden esas muchas aguas. Y por eso David, que ha entrado en una relación con el Señor, puede decirle: tú eres mi refugio. Si uno no entra al arca como Noé, uno va a ser arrastrado por las aguas. Y mucha gente, lamentablemente, sabe que Cristo es el Salvador, sabe que Cristo murió en la cruz, pero no
ha entrado en una relación con Él. No basta con saber, no basta con mirar. Lo que hay que hacer es un acto de fe, como David, en arrepentimiento, en confesión de pecado y en fe, abrazar al Señor. Solamente pueden decir: tú eres mi refugio, los que han entrado al refugio. Una relación personal. Mientras tú no entras, no puedes decir: tú eres mi refugio. Puedes decir: ese es el refugio, pero no: tú eres mi refugio. Hay que entrar al arca como entró Noé. Hermano, gracias al Señor que un día nosotros entramos porque pusimos nuestra fe en el Señor. ¿Y cuál es la primera y gran consolación? Que me guardarás de la angustia. El Señor me guarda de el juicio, me guarda de la condenación, me guarda. ¿Por qué? Porque entré a ser parte de Él cuando acepté a Jesucristo como Salvador y Señor. Y no solamente me guardarás de la angustia, sino que con cánticos de liberación me rodearás. Es decir, infundirá paz, pero infundirá gozo, infundirá alabanza y me sentiré liberado. ¿Se acuerdan cómo David se sentía en los versículos 3 y 4? Se sentía morir, ¿ya? Se sentía que todos sus huesos se habían envejecido y lloraba y gemía. ¿Por qué? Porque no había reconciliado su vida con el Señor. Pero cuando confesó, se arrepintió y Dios le perdonó, fue liberado y él se llenó de gozo. Con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 8. Y en el versículo 8, el que habla es el Señor, no es David. Directamente Dios dice: te haré entender y te enseñaré. Cuando entras tú a esa relación con el Señor, entonces Él te da discernimiento espiritual y te enseña el camino en que debes andar. El camino que debes andar es el camino que te conviene. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Tienes que venir a Cristo y abrazarlo. Y entonces Dios te va a acompañar. Sobre ti fijaré mis ojos. En el original hebreo dice: te aconsejaré, mis ojos estarán sobre ti. Mire la idea aquí en el versículo 8, donde el Señor le habla al hijo recién convertido. La idea es que el Señor te muestra el camino. Él es el camino, ya lo dijimos, que debes tomar para llegar a destino. Pero no solo lo muestra el camino, sino que Él te observa, porque Él te acompaña. ¿Sabes para qué? Para asegurarse que no te desvíes y que llegues al final de la carrera. Mira, hermano, cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, realmente Él te da discernimiento y tú entonces entras a una nueva vida. Pero no te dejo solo, porque yo me voy, les dejaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien te acompaña en la vida cristiana, ¿ya? Y el que tiene sus ojos puestos sobre ti, ¿ya? Y el que te lleva por el camino. ¿Y para qué? Para que no te desvíes de Él. Es el Espíritu Santo quien hace esa labor mientras tú transitas en este mundo por la vida cristiana. Sin embargo, David vuelve a retomar la palabra en el versículo 9, ¿ya? Pero fíjense que ahora se dirige a todo el pueblo, a todo Israel. Hay mucho de Israel incrédulo. Se refiere a los incrédulos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. No seáis. Mire, en el fondo, si uno piensa en el caballo, la característica de ambos animales es que no reconocen a su dueño, no reconocen y no quiere el caballo que
que le coloquen una montura y que el jinete vaya dirigiendo su vida. Él quiere seguir por su vida independizado de Dios, correr por los campos libremente independiente. Ese es el caballo, manifiesta independencia. El mulo ya tampoco reconoce a su dueño, ya, y tiene la característica, por ser un animalito que desciende del burro, del asno, que es terco, que es cuando no quiere, es orgulloso, es terco. Así que aquí hay dos grandes peligros que te pueden privar de conocer a Dios. Uno, tratar de vivir una vida de independencia, no someterte al Señor. Y segundo, tu orgullo, tu soberbia, tu terquedad, tu altivez. Eso normalmente no te hacen ver tu necesidad de un Salvador. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, porque cuando el incrédulo está en esa situación, está sin entendimiento. ¿Recuerdan ustedes al hijo pródigo cuando desperdicia su vida ya en placeres de este mundo? Llega un momento en que dice ahí la parábola del Señor que él, volviendo en sí, es decir, tiene que volver a un momento de cordura, tiene que volver a un momento de entendimiento, dándose cuenta que no puede seguir viviendo esa vida que lo lleva a la destrucción. Y entonces dice: voy a ir a mi padre y voy a confesar mi pecado. Y él me conformo que me haga igual que a uno de los jornaleros. Pero el padre salió a su encuentro, le abrazó, le besó, hizo fiesta y lo vistió con las mejores ropas. Eso es lo que hace el Señor cuando cualquier pecador viene a Él arrepentido. Estos hombres tienen que ser afirmados, sujetados de diferentes maneras, diferentes frenos, cabestros. Son situaciones que Dios puede utilizar para dejarte en un momento donde tú no tienes control, situaciones de imposibles. Puede ser una enfermedad, un problema económico. Hay muchas cosas que el Señor puede tirar en tu vida para atraerte a Él, pero Él no lo quisiera hacer. Quisiera más bien que tú voluntariamente vinieras al Señor. Por eso dice: porque si no, no se acercan a ti. Dios quiere una respuesta voluntaria del corazón que se acerque a Dios, pero a veces el Señor tiene que tratar con tu vida. Muchos dolores habrá para el impío. Hermanos, qué versículo. Si usted, y sobre todo el impío, el no creyente, ya se acostumbra a acumular pecado, a una vida de pecado, créame que va a cosechar una canasta llena de dolor, una canasta llena de desesperación, una canasta llena de frustración, una canasta de desperdicio de vida. Hermanos, por eso dice aquí: muchos dolores habrá para el impío. No hay que ser como el caballo, como el mulo. No hay que seguir cargando con tu pecado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Ven a Él. Por eso el contraste: mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mas el que confía, el que se rinde al Señor, le rodea la misericordia. La misericordia viene a ser como el aire. Tú no puedes apartarte de ella. La misericordia es como la luz del sol. Tú no te puedes en el día esconder. Siempre va a estar el sol para ti. La misericordia es constante de Dios para el Hijo de Dios. Se cuenta de un ancianito creyente que entró al cuarto de su nieto. ¿Qué estás leyendo?, le dijo al nieto. El nieto estaba leyendo el Salmo 32. ¿Y qué lees? Leo esta frase: mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Su abuelo le dijo, ya ancianito: yo leí ese salmo y ese versículo en mi juventud, y ahora en mi ancianidad ya puedo decir, porque creí en el Señor, que es verdad. Es verdad
que el que confía en el Señor le rodea la misericordia. Lo he vivenciado, querido nieto, así que mi consejo: cree en el Señor, cree en el Señor. Hermano, ¿qué salmo para pedirte que vengas a Cristo, que vengas al Señor? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y si vienes, va a concluir el versículo 11 con gozo. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Los creyentes, los justos, son los que en lugar de tener canastas de aflicción, de dolor, van a tener canastas de gozo, canastas de total satisfacción en sus vidas. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad. Van a querer alabar al Señor con júbilo, gozo, todos vosotros los rectos de corazón, a los que les fue imputada la justicia de Cristo, a los que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que hicieron esa decisión, los que entraron al arca, los que pueden decir: tú eres mi refugio. Pero quizás hay personas que están escuchando que aún no han tomado esa decisión. Este salmo, yo veo el amor, el corazón de Dios derritiéndose por ti y llamándote: ven a Él, no seáis más sin entendimiento, rinde tu vida y entra al Señor y tendrás el gozo de la salvación. Amén. La meditación de esta mañana.